Dios les bendiga, mis hermanos, muy buen día. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Señor en esta mañana preciosa, lluviosa. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, el versículo 20. Primero de Crónicas 5, versículo 20 dice así: Y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. ¿Dónde está nuestra victoria? El escritor de Crónicas hace un repaso de toda la historia del pueblo, enfocándose mucho, sino que en su totalidad, en el reino del sur, en Judá. Pero al inicio habla acerca de las tribus y qué fue de ellas. Toca un relato, hermanos, interesante en cuanto a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Ellos se establecieron antes de cruzar el río Jordán, pero tuvieron un conflicto con algunas de las poblaciones, de los pueblos que estaban ahí, y tuvieron que librar una batalla, tuvieron que tener un enfrentamiento. Pues entendemos, hermanos, cualquier tipo de guerra es delicado, es grave. Al principio, en el versículo 18, no lo leímos, lo puede usted leer en casa, se nos hace saber que estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, eran tribus valientes, eran gente valiente, eran gente de guerra, adiestrados, tenían espadas, tenían escudo. Eso quiere decir que tenían cualidades para la guerra. Pero en nuestro versículo nos da una clave, un dato interesante. Dice el versículo 20: y fueron ayudados contra ellos. Lo primero que destaca, hermanos, el escritor, es que aún con todas sus cualidades, aún con todas sus virtudes, necesitaron ayuda. Y esa parte, hermanos, es la que a algunos nos pega en el mero ego, ¿verdad? Yo puedo, yo lo sé hacer, a mí nadie me va a decir cómo. Todo ese tipo de pensamiento, hermanos, se viene abajo al decirnos: el Señor, necesitas ayuda. En muchos episodios en la historia de la Biblia, hermanos, en las narraciones bíblicas, nos vamos a encontrar con esta realidad. Y Dios es el que está diciendo: necesitas ayuda. Eres bueno en lo que haces, claro, yo te creé, yo te hice, yo te formé, pero necesitas ayuda. Y aquí, aunque estas tribus eran diestras para la batalla, Dios dice: fueron ayudados, necesitaron la intervención de alguien más para poder salir adelante en este conflicto. Y gloria a Dios, hermanos, porque el Señor nunca nos deja solos. Mire lo que sigue: y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. Hubo victoria. Dios nos da aquí en la escritura, hermanos, el final de esta batalla, diciendo que las naciones enemigas a su pueblo se rindieron. Pero no se queda ahí el pasaje, hermanos, sino que nos revela cuál fue realmente, hermanos, la médula de esta victoria. Mire, dice: porque clamaron a Dios en la guerra. Porque estas tribus se unieron y clamaron, porque estas tribus estuvieron juntas y oraron, porque estas tribus buscaron a Dios. No le está atribuyendo, hermanos, la victoria contra estas naciones a sus capacidades, a sus atributos, hermanos, humanos, con cualidades de guerra, que eran muy buenos. No, la victoria siempre vendrá de parte del Señor. Dice: fueron ayudados. ¿Quién les ayudó? Aquí nos da la clave: clamaron a Dios. Dios les dio la victoria. Sus enemigos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios escuchó esas oraciones. Así de simple. Dice: y les fue favorable. Hermanos, Dios es bueno. Dios siempre cuida a los que claman su nombre, a los que buscan su gloria, a los que permanecen, hermanos, en integridad. Dice: porque esperaron en Él. Ahí está la clave, la fe. Y aún así, hermanos, aunque Dios hubiera permitido que hubieran sido derrotados, el hecho es que el pueblo se puso a orar, el pueblo clamó a Dios y Dios dio la respuesta a esta situación. Así que tenemos que aprender a mirar con fe nuestra oración y decirle a Dios: gracias.
por todo lo que esté pasando. Reconocer, Señor, necesito tu ayuda y confiar en que la respuesta que Dios mande será la mejor. Dios puede darnos la victoria, puede hacerlo, claro que sí, Él es Dios. Pero si Dios decide que nosotros tengamos que aprender a través de un proceso difícil, tenemos que aprender a decir gracias Dios. Y sabe que la ayuda que viene de Dios siempre será fiel, será genuina y traerá bendición. Así que por todo lo que estemos pasando y todo lo que esté ocurriendo, hermanos, a nuestro alrededor, no dejemos de confiar en Dios, no dejemos de clamar a Dios y no dejemos de permanecer juntos como hermanos, como iglesia, aprendiendo de la palabra, buscando a Dios en comunión y nunca, nunca, hermanos, perdamos la fe. Ahí está la victoria, en que clamaron a Jehová, oraron a Dios y esperaron en Él. Así que, bueno, el pasaje es muy claro. La columna, la base de toda victoria siempre estará en el Señor. Que Dios le bendiga.